Imagina por un momento perder la vista. Imagina que la oscuridad, esa ausencia de luz, se convierte en tu nueva y única realidad. Ahora, imagina que en medio de esa noche perpetua, sin poder ver ni una sola letra, te conviertes en una de las mentes más brillantes y visionarias de la literatura universal. Ese hombre existió. Se llamaba Jorge Luis Borges. Nació en Buenos Aires, Argentina, en 1899, en un hogar que era en sí mismo una biblioteca. Su padre era filósofo, su madre escritora y traductora, y su abuela inglesa le leía en un idioma que sería tan suyo como el español. Los libros no eran objetos, eran el aire que respiraba. De hecho, se dice que aprendió a leer mucho antes de poder hablar con fluidez. Creció entre dos mundos, dos idiomas y un solo sueño: ser escritor. Lo que nunca imaginó es que cumpliría ese sueño a ciegas. Su infancia fue la de un niño tímido, soñador, un poco torpe para los juegos, pero ágil como nadie en el laberinto de las palabras. Desde sus primeras obras ya se podía intuir una mente única, obsesionada con ideas que a otros nos parecen inabarcables. El tiempo, el infinito, el destino, los espejos como portales a otras realidades. En su juventud viajó a Europa absorbiendo filosofía, mitología y literaturas antiguas. Pero la batalla más grande de su vida no se libraba en el exterior, en el mundo de los hombres, sino dentro de sí mismo. En su herencia familiar se escondía una condena, una especie de maldición silenciosa, la ceguera progresiva. Su padre la había padecido y Borges sabía que ese podría ser también su destino. Y así fue. Alrededor de los 30 años comenzó a notar cómo el mundo se desvanecía. Las letras de los libros, su refugio y su pasión empezaron a volverse borrosas, manchas imprecisas de luz y sombra. Piensa en la ironía, en el terror. Un escritor, un hombre que vive para leer, condenado a no poder hacerlo. Un músico que se queda sordo, un pintor que pierde la vista. Era una tragedia de proporciones griegas. Pero aquí es donde la historia de Borges deja de ser una tragedia y se convierte en una epopeya. En lugar de rendirse, de lamentarse, pronunció una de las frases más extraordinarias y reveladoras de su carácter. Dijo: «Nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche». Esa frase lo define por completo. No hubo queja, no hubo reproche, hubo aceptación, y a partir de ahí, una transformación asombrosa. Su ceguera no lo detuvo, lo redefinió. En lugar de llorar por la luz que perdía, la convirtió en su mayor fuente de inspiración. La oscuridad exterior forzó la explosión de un universo interior de una riqueza inaudita. Dejó de escribir con la mano y empezó a dictar. Su madre y más tarde jóvenes secretarios se convirtieron en sus manos, en el puente entre su mente prodigiosa y el papel. Aprendió a ver con palabras. Su memoria se agudizó hasta límites sobrehumanos, convirtiéndose en una biblioteca viviente. Un laberinto luminoso donde habitaban tigres dorados, espejos infinitos, bibliotecas que contenían todos los libros del universo y sueños que eran más reales que la propia vigilia. Fue en esta etapa, en plena oscuridad física, cuando escribió sus obras maestras. Libros como Ficciones, El Aleph o El Libro de Arena. Obras que no solo te cuentan una historia, sino que alteran fundamentalmente tu forma de percibir la realidad. En su famoso cuento El Aleph, imaginó un punto en el espacio que contiene simultáneamente todos los puntos del universo. Un lugar desde donde se puede ver todo, desde todos los ángulos, sin superposición. Era una metáfora perfecta de su propia mente. Un hombre ciego que sin ver absolutamente nada lo veía todo. Borges solía decir que la ceguera no era una desgracia, sino una forma de la lucidez. Afirmaba que la oscuridad tiene su propia luz. Mientras muchos creían que su carrera literaria había terminado con la pérdida de su vista, fue precisamente entonces cuando alcanzó su máxima profundidad. Comenzó a ganar premios, honores internacionales, doctorados honoris causa en las universidades más prestigiosas del mundo. Viajó, dio conferencias que dejaban al público maravillado, inspiró a generaciones enteras de escritores, filósofos y artistas. Y todo esto sin poder ver un solo rostro en la audiencia, un solo paisaje de los países que visitaba. Él insistía en que su verdadera vista era la imaginación, y que la ceguera, lejos de ser un obstáculo, le había obligado a mirar hacia adentro, a explorar los vastos territorios de la mente. Su forma de pensar revolucionó la literatura moderna. En sus cuentos el tiempo no es una línea recta. Se dobla sobre sí mismo, crea bucles. Los sueños se confunden con la realidad hasta que no sabes dónde empieza uno y termina el otro.
La vida para Borges es un laberinto, un sueño soñado por otro, un libro que nos escribe. Creó mundos enteros con la única herramienta de la palabra. En uno de sus textos más personales, El Hacedor, escribió: un hombre se propone la tarea de dibujar el mundo. A poco de andar, descubre que ese paciente laberinto de líneas traza la imagen de su cara. Esa era su misión: intentar dibujar el universo para, al final, encontrarse a sí mismo en ese dibujo. Pero no creas que su camino fue fácil. A pesar de su genio, fue rechazado numerosas veces por editoriales que consideraban sus obras demasiado intelectuales o difíciles. Durante años fue más admirado en Francia o en Estados Unidos que en su propia Argentina. Su ceguera física fue también una metáfora de la incomprensión que lo rodeó. Quizás el ejemplo más famoso de este desdén fue el Premio Nobel de Literatura. Fue nominado casi cada año durante décadas. Siempre era el gran favorito, pero nunca se lo dieron. Cuando los periodistas, con un poco de malicia, le preguntaban si esa omisión lo entristecía, él respondía con un humor elegante y demoledor: es una vieja tradición escandinava. Me nominan para el premio, pero se lo dan a otro. Ya es una especie de ritual. Su grandeza residía ahí. No buscaba el aplauso, buscaba el sentido. Para Borges, el fracaso, el rechazo, la ceguera no eran accidentes. Eran parte del guión. Decía que el destino es un tejido de causas invisibles. Su vida entera es la prueba de esa idea. Pero él no fue una víctima de ese guión. Fue su coautor. Tomó la oscuridad que le fue dada y la reescribió, convirtiéndola en un mapa del alma humana. Cada palabra que dictaba era como una linterna encendida en medio de la noche. Murió en 1986, en Ginebra, la ciudad de su juventud, lejos de su Buenos Aires natal. Pero su obra no tiene fronteras, ni de geografía, ni de tiempo. Borges no fue simplemente un escritor. Fue un universo en sí mismo. Un cosmos donde la ciencia se encuentra con la poesía, la filosofía oriental con la mitología nórdica, el sueño con la vigilia. Y lo construyó todo sin poder ver. Hoy su legado ilumina el mundo más que nunca y su vida nos deja una lección poderosa. Nos enseña que la vista no es lo mismo que la visión, que el verdadero talento no necesita luz exterior, sino un propósito interior, y que el dolor, la adversidad, cuando se aceptan sin rencor, pueden transformarse en la más profunda sabiduría. La vida de Jorge Luis Borges nos demuestra que no existe oscuridad lo suficientemente densa como para apagar una mente encendida. Porque el verdadero brillo, el que perdura, no se ve con los ojos. Se siente, se piensa y sobre todo se crea. Gracias por acompañarme en este viaje. Si te ha inspirado esta historia, no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte más contenido como este. Nos vemos en el próximo video.